veces me pregunto qué significa realmente estar aquí. No en el sentido físico de existir, sino en esta dimensión invisible donde nos encontramos con los demás, donde cargamos con nuestras historias, nuestras heridas y tratamos de entendernos en medio de este caos que llamamos vida. El existencialismo dice que estamos arrojados al mundo sin manual, sin propósito prescrito. Somos nosotros quienes tenemos que inventar el sentido. Pero ¿qué pasa cuando llegamos con traumas, con cicatrices invisibles que nos condicionan? Ahí es donde la cosa se vuelve más complicada. El absurdismo, por su parte, nos recuerda que la vida no tiene sentido y quizá nunca lo tenga. Y eso no necesariamente es negativo, puede ser una invitación a dejar de luchar contra la falta de respuestas y en lugar de eso aprender a bailar con el vacío. Pero claro, no es tan sencillo. Nuestros traumas son como huellas que nos acompañan en cada relación. Influyen en cómo confiamos, en cómo nos abrimos, en cómo nos mostramos vulnerables. A veces son un muro, a veces un espejo roto. Y no es que seamos víctimas de ellos, es más bien que forman parte del equipaje que cargamos al intentar conectar con otros seres humanos. Y aquí viene la gran paradoja. Buscamos sentido en el otro, buscamos refugio, buscamos un lugar donde descansar del ruido. Pero también cargamos con ese ruido adentro. Queremos que alguien nos entienda, pero a veces ni siquiera nosotros logramos entendernos del todo. Quizás de eso se trate. Aceptar la vida es un constante vaivén de lo absurdo y la búsqueda de un sentido. Reconocer que nuestros traumas nos definen y a veces nos marcan más de lo que esperamos. Y que en medio de todo eso, lo único que realmente podemos hacer es seguir caminando. Seguir aquí. Esperar que algo cambie. Pero realmente no va a cambiar. A veces me pregunto si de verdad estoy bien. Y me lo pregunto en serio, no de boca para afuera, sino en esas noches cuando me acuesto y no puedo dormir porque siento un vacío extraño. Y ahí viene la voz en mi cabeza y me dice, ¿y si en realidad no estás tan bien como crees? ¿Y si todo esto que sientes es una señal de alerta? Y me respondo, bueno, todos pasan por momentos así, ¿no? No soy el único. No puede ser que cada silencio, cada vacío sea una emergencia. Pero después de esa respuesta aparece otra voz que me contradice. Sí, todos pasan por momentos así, pero tú sabes que no todos lo sienten de una manera tan intensa. No todos se quedan miles de noches pensando lo mismo. No todos escriben poemas solo para sacar algo que quema por dentro. Y ahí me quedo como en un péndulo. Porque por un lado digo, quizás exagero, quizás dramatizo, quizás me invento novelas en la cabeza. Y por otro lado reconozco que esas novelas me sostienen. Esas historias internas son las que me mantienen vivo. Me inspiran, me han hecho componer canciones, escribir cosas de una forma que no existiría. Entonces me pregunto, ¿está mal apoyarme en estas novelas? ¿Está mal vivir en estas imaginaciones aunque sé que no siempre son reales? Y pues me acuerdo de cosas que me pasaron con personas, con chicas, con amistades, momentos en los que pensé que había algo, que había conexión, que tal vez significaba más de lo que realmente significó. Y luego me cuestiono que ¿será que yo mismo le doy peso a la realidad que no tiene sentido o que tal vez no tenga ningún sustento? ¿Será que idealizo demasiado? Y yo mismo me respondo, pues tal vez sí, pero ¿qué sería de ti sin esa forma de idealizar? ¿Dónde serías tú? Porque cuando te ríes con alguien, cuando compartes una mirada, aunque sea un instante, tú los guardas como si fuera oro. ¿Acaso no es eso lo que te hace sensible? ¿Lo que te hace crear? ¿Lo que te hace tal vez un artista? Entonces sigo caminando mentalmente entre estas preguntas y digo, ok, pero ¿cuándo debo preocuparme? ¿Cuándo debo decir que esto ya no es normal? Que esto ya no es un simple vacío pasajero. Y yo mismo me contesto, cuando empiezas a sentir que ya nada importa, cuando dejes de encontrar motivación en la música o en lo que ama, cuando esas novelas internas ya no sean combustibles sino cadenas que te impidan avanzar, cuando tu cuerpo también empieza a mostrar señales, cansancio constante, insomnio que no se va, falta de ganas de comer, de hablar, de estar. Pero incluso en medio de todo esto me doy cuenta de algo. Sigo buscando sentido aunque no lo tenga. Y se conecta con lo anterior, el absurdismo. Sigo preguntándome y dialogando conmigo mismo. Y es que es tan gracioso que es un chiste que se cuenta solo. Porque todavía hay algo que quiere salir, quiere seguir viviendo. Porque pienso, si de verdad estuviera en el fondo más oscuro, ni siquiera estaría preguntándome estas cosas. Ni siquiera estaría escribiendo. Ni siquiera estaría tratando de entender lo que siento. Algo bastante interesante que me ha llegado a la cabeza es la definición de vacío. Ausencia de forma, de propósito, de dirección. Una definición de un recuerdo que es una cicatriz que habla en silencio. Una definición de la existencia
un ruido breve, un eco maldito entre dos abismos. La vida se presenta como un escenario donde los colores se apagan, dejando únicamente una escala interminable de grises. Cada rostro se vuelve una máscara, cada palabra un ruido opaco que no alcanza a tocar nada real. El tiempo, que debería fluir, se congela en fragmentos de días idénticos, donde solo cambia la intensidad de la sombra. El pasado no desaparece, se instala como un huésped insistente, trauma convertido en una sombra que se estira y se pega a los huesos. Susurra con la voz de lo que nunca se resolvió. La infancia, la adolescencia, los años más recientes, todos ellos regresan como fantasmas que no se cansan de hurgar la herida. Y no importa cuánto avance, la sensación es siempre la misma, un retroceso invisible. Cada mirada hacia el espejo se convierte en un juicio. La piel, los ojos, las marcas de las noches en vela. Todo acusa, todo señala que la construcción llamada yo es frágil, insuficiente, rota desde el origen. El espejo nunca miente, pero tampoco consuela, solo devuelve una verdad incómoda. Es una extraña dentro del propio rostro. La existencia podría describirse como un grito sofocado, atrapado en una garganta que jamás se abre. Un grito que reconoce que todo esto es extraño, absurdo, carente de belleza. El mundo continúa girando, indiferente al cansancio que se acumula en el pecho, indiferente a la pregunta que nadie se atreve a responder. ¿Por qué seguir? El gris no solo es un color, es una textura de días y una forma de vida. El olor a aire estancado, la frialdad del suelo que recibe cada pasado. El gris se mete en la piel y en la sangre. No solo deja que la luz no entre, no permite que la esperanza sobreviva. Y algo interesante de todo esto es de que todo se basa en un mismo concepto, en lo absurda que es la vida, que bueno, en sí no solo es una idea lejana, no es un concepto que uno lee en libros y dice, ah, qué interesante. No, el absurdismo es una grieta que se abre en cada mañana cuando despiertas y no entiendes para qué te levantaste. Es el hueco en el estómago cuando incluso después de lograr algo te preguntas, ¿y ahora qué? El absurdismo representa la confrontación inevitable entre dos fuerzas irreconocibles, el deseo humano de encontrar un sentido y el silencio absurdo del universo y su indiferencia. Ahí está la brecha donde vivimos todos. Y sí, se siente como si alguien gritara dentro de ti, como si cada respiración fuera un recordatorio de lo extraño que es existir. Porque seamos honestos, esta existencia rara, grotesca, nadota que ver, así, una especie de broma cósmica. No fuimos diseñados con un manual ni con una finalidad clara, y sin embargo estamos aquí. Estamos buscando significados en canciones, en amores, en religiones, en éxitos profesionales, todo para disfrazar lo mismo que el universo no responde. Lo más oscuro del absurdismo no es el sinsentido, lo más oscuro es la lucidez, porque una vez que lo ves, ya no puedes dejar de ver. Caminas por la calle, ves gente sonriendo, trabajando, besándose tal vez, y piensas, ¿todos ellos también sienten ese vacío o están demasiado distraídos para notarlo? Camus decía que lo único verdaderamente serio era decidir si la vida vale la pena ser vivida. Y cuando llegas a ese punto de que ya no se trata de filosofía, se trata de supervivencia, aprendes a vivir así, porque no hay respuestas, solo queda el grito, un grito que se enreda en el pecho y que dice, esta vida no tiene sentido, esta vida a veces pesa demasiado. De eso se trata el lado oscuro del absurdismo. Yo realmente de esto ya he estado pensando mucho y pues a veces me sé poner a pensar sobre que todo tiene su sentido, de forma en que todos se unen, pero a su vez no tiene sentido de que se una o que se pueda aplicar en diferentes campos. Y me acuerdo que incluso en la música pasa lo mismo. No siempre resuelves de manera perfecta, a veces te quedas en una tensión, en un acorde que no cierra del todo, y esa tensión es la que te da la vida y la que da forma a la pieza. Y entonces me digo, ¿por qué chucha están igual? ¿Por qué carajo se une todo? Y es que es así, a veces me sé dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y me pone a pensar que a veces tengo señales de alerta. Tengo noches de vacío, tengo momentos en los que me pregunto si estoy bien. Y pues no sé si realmente tenga respuesta a estas preguntas, porque a la final yo creo que la vida es una sátira. Es algo tan divertido que a su vez no tiene chiste, algo tan efímero que se siente largo, algo tan sin sentido que para algunas personas llega a tener sentido, que el caos emocional que todos tenemos por dentro llega a tener un orden cuando conocemos a la persona especial, pero realmente eso nunca se va, solo lo adormecemos, incluso hasta algunas veces lo intentamos curar, pero yo creo que no existe la cura ante esto, porque de una forma
religioso, por así decirlo, Dios como una construcción de algo superior que nos creó, que pues realmente la necesidad humana de darle sentido a la creación es pues en sí absurda, y es la necesidad de generar a alguien más poderoso que nosotros al cual le podemos adjudicar el destino, o bueno, las cosas extrañas o random que pasan en la vida, porque al final la vida es un conjunto de números aleatorios que llegan a dar posibilidades. Y bueno, volviendo al tema, nosotros al pensar que existe un Dios, intentamos preguntarle a él por qué nos da la vida. Y yo creo que todo esto es un chiste, porque a la final da gracia el que una persona, o bueno, en sí un ser superior, le hace sus creaciones a un mundo donde no tiene certeza de que vaya a ser bueno, a un mundo en el que pues muchas personas, por falta de cariño o falta de aprecio, se vuelven personas muy malas. Y en eso radica todo esto, en que no tiene sentido la vida, en que todo se vuelve tan raro, tan extraño, que a la final todo se vuelve un chiste de humor ácido que se basa en el sarcasmo. Que bueno, a la final, según yo, la vida es un chiste, y el chiste remata cuando todos morimos. De eso se trata.